Bienvenidos a La Palabra en Punto. El día de hoy estamos muy contentos aquí en RTQ, en La Palabra en Punto, porque tenemos un invitado muy especial. Se encuentra un acucioso investigador queretano. Nada más y nada menos que el doctor Edgardo Moreno Pérez, a quien le doy la cordial bienvenida. Gracias, José Martín. Bueno, pues el doctor Edgardo Moreno Pérez, él es historiador de carrera, es antropólogo también de carrera y es psicólogo clínico. Como pueden ustedes ver, su formación es muy sólida. Sin embargo, el día de hoy lo hemos invitado en particular para que nos platique acerca de algo que él trabaja desde hace muchos años aquí en Querétaro y que es el especialista, digamos, en nuestro estado, reconocido incluso a nivel nacional por sus investigaciones respecto de las tradiciones en Querétaro, cómo se va tejiendo el espacio, ¿no?, de la ciudad a través de los años y cómo este espacio no es solamente un lugar físico, sino que tiene que ver con cuestiones culturales, tiene que ver con cuestiones de construcciones identitarias, de imaginarios sociales, de imaginarios culturales, y en todo este sentido, digamos, se va construyendo una historicidad, podríamos llamarle, propongo al menos, sui generis, ¿no?, que no es una historicidad de un sentido abstracto, sino que responde precisamente a lo que algunos no quieren aceptar, pero que nosotros llamamos queretanidad, ¿no? Bueno, ¿qué nos podrías decir, querido doctor, al respecto? Bueno, después de esa semblanza amplia de trabajo, pues hay varias vertientes dentro de mis intereses particulares. Podemos ahora ubicarlas en corrientes, aunque no me gusta mucho esos ismos, pero lo que llamaríamos o llamaría la escuela francesa, la historia de las mentalidades, la parte otra de la historia de la vida cotidiana y otra parte lo que es la antropología urbana, pero no a través del espacio físico. Claro. Ese se convierte en una parte del protagonista, que somos nosotros, la que la habitamos, o en el sentido de la memoria colectiva de los que la habitaron. Entonces, esos procesos que se van desarrollando a través de los siglos, de pronto encontramos pues, cosas deslumbrantes, maravillosas, como hay un referente que desde la época de los dinosaurios está ahí, que es el Cerro del Cimatario, hasta todo lo que se fue construyendo con los asentamientos humanos prehispánicos, los hispánicos y después toda la fusión que hubo. Y aquí estamos nosotros habitando ese espacio donde hay pues la historia, esta historia memoriosa que nos cuentan a veces a través de la efeméride o a través de la construcción de una identidad nacional, pero y yo tengo esa misma idea de un escenario pues del siglo XVI o XVII o la época virreinal, qué se comía, qué se vestía, cuáles eran los gustos, los pasatiempos, cuáles eran los lugares dentro del territorio que eran ocupados y qué se hacía, ¿no? Entonces, con el tiempo te vas dando cuenta de que tenemos en lo que llamamos nuestro centro histórico, centro simbólico, pues un palincepto, ¿no? Entonces, esa es la fascinación de investigar, de trabajar sobre estas líneas de trabajo, pero también de compartirlo, ¿no? A través de revistas, periódicos, publicaciones, y es solamente una parte. Yo creo que más de mi trabajo en estos casi 45 años están dispersos en periódicos universitarios hasta los que compartíamos con otros centros de investigación, ¿no? Claro, es muy interesante esto que nos plantea el doctor Edgardo,
porque precisamente hace alusión, yo quiero retomar dos partes de las que acabas de mencionar, que todo es muy interesante, pero dos puntos en particular. Uno respecto del espacio y otro respecto del palimpsesto. Por un lado, el espacio, como bien sabemos, cuando estudiamos tanto en ciencias humanas como en ciencias sociales, que no es lo mismo, no son sinónimos, comprendemos que el espacio tiene que ver con este simbolismo, ¿no? A diferencia del lugar, que es una cuestión física, geográfica, que tiene que ver con la altitud, la latitud, la distancia, los kilómetros, los metros, eso es un lugar. En cambio, cuando hablamos del espacio, rebasa el aspecto geográfico y tiene que ver con aspectos simbólicos, ¿no? Ese es por un lado. Y el otro que me llama mucho la atención, que acabas de mencionar, es precisamente esta idea de cómo se va construyendo a partir de de esta idea que tú propones del palimpsesto. Un palimpsesto, como sabemos, pues es precisamente el nombre con el que se refiere en la pintura, en todo lo que es la estética de artes plásticas. Pintaban y luego borraban, ¿no? O raspaban, y encima de esa pintura o de ese lienzo, mejor dicho, pintaban algo. Hoy se han encontrado pinturas que estaban ocultas, ¿no? O bajo otra pintura. A eso le llamamos, o eso se le llama palimpsesto. De tal manera que entonces la historicidad, en este caso de Querétaro, es una especie de palimpsesto, ¿no? No se ve lo que está debajo, se ve lo que está por encima. Ajá. Y entonces nos quedamos con esta parte. Y eso es lo que yo hacía alusión al principio. Cuando vemos la historia, pareciera que estamos hablando solamente de los edificios, de la arquitectura, sí, de la plaza pública, no lo sé, de la iglesia, del templo. Sin embargo, tiene que ver más allá con el mero lugar, sino llegamos al espacio y llegamos a digamos, momento histórico donde quienes participaban eran seres humanos. Y como bien dice nuestro querido invitado, ¿qué comían? Es importante saber qué vestían, cuáles eran sus diversiones, en otras palabras, cuál era su idiosincrasia, porque todo ello nos permite acercarnos a través de estas minucias que parecieran minucias, nos permiten acercarnos, repito, ¿a qué? Bueno, pues a todo un contexto, a todo un espacio simbólico de un momento. Y en ese sentido, bueno, pues Edgardo es especialista, ¿no? ¿Qué puedes decir a esto? Sí, bueno, cuando de todas las 1000 definiciones que hay de cultura, una de estas posibilidades es todo este conjunto de hábitos, de espacio, de actitudes, de mentalidades, de prácticas religiosas, de prácticas sociales, pues construyen precisamente una cultura de un lugar, y de ese lugar, como territorio en ese sentido más amplio, pues también encontramos pues la búsqueda de identidades, de dónde soy, quién soy, por qué esta cosa es diferente a la otra, y a veces sin querer o sin llevar esto al extremo de no tener la alteridad de compartir precisamente ese sentido de identidades, pues entendemos cómo a través del tiempo Querétaro siempre ha sido un lugar de llegada, ¿sí? Desde las épocas prehispánicas, todo lo que fue la época virreinal, y en la actualidad lo que estamos viviendo. Entonces, habitamos a veces los nuevos queretanos, como yo les digo, finalmente queretanos, aquí viven, aquí trabajan, aquí muchos han tenido ya sus hijos. ¿Cómo te apropias de la ciudad o de una identidad de lo que traes aquí, más tu bagaje cultural que aportas en tu comunidad, en tu sociedad o en el núcleo familiar, ¿no? Ahí se hace la comida veracruzana en las épocas tales, o se hace la fiesta de la covadonga, como había en Querétaro anteriormente, ¿no? Y así vas trayendo otros tipos de cosas. Esto precisamente es lo que enriquece ese concepto amplio de cultura, ¿no? Entonces, cuando uno pone la mirada ahí, pues entendemos muchos procesos sociales, políticos, y no del pasado, sino de resignificarlos en el presente, que precisamente claro, este es uno de los valores, de decir, ¿para qué me voy al pasado? Eso ya
ya es de otro tiempo, ya no se puede cambiar. Pues sí, efectivamente, o sea, en estas diacronías y sincronías, pues lo que tenemos es cómo a través de una memoria histórica asumimos la propia, con la identidad contemporánea, con el uso del espacio contemporáneo, pero lo rico es cuando caminas por una plaza o vas por una calle y de pronto te encuentras una serie de personajes que la historia de bronce pues, nos ha puesto en los altares patrios y de pronto pues ahí estás viendo personajes de todas las épocas, ¿no? O sea, desde el virreinato podemos hablar de Caballero y Ocio, Juan Caballero y Ocio, un gran benefactor. Casi todos los templos que tenemos como patrimonio cultural pues tienen que ver con él, ¿verdad? O sea, de una o de otra manera. Y así las procesiones de las religiosas cuando iban a dedicar un templo, las fiestas por la dedicación del templo de la congregación, por la llegada del agua en 1738, que por cierto Navarrete nos deja una crónica deliciosa, bellísima, barroca, de qué se hizo en este tipo de cosas, las fuentes, cómo se bendijeron, etcétera. Entonces, te encuentras con una fuente de esta época y te habla, ¿sí? Claro. Te dice una historia, te narra una historia si es que tienes esta memoria colectiva. Por eso yo creo que es importante mirar también ese tipo de aspectos. Vivir la ciudad, podríamos decir. Es bien importante, me llama mucho la atención, pero me parece muy importante esto porque, como bien sabes, Edgardo, y bueno, nuestro estimado público, querida audiencia, pues resulta que en los últimos años, en lo que es el área de historia y también en historiografía, en ambas, historiografía es la historia de la historia, utilizamos una serie de categorías conceptuales para poder hacer estudios históricos. Tenemos, por ejemplo, tiempo histórico, ¿no? Tenemos cambio y permanencia, tenemos multicausalidad, etcétera. Evidencias, ya sean primarias, secundarias, que les llamamos fuentes primarias, fuentes secundarias, se llama evidencias, y una serie de más que han aportado historiadores, sobre todo de Inglaterra, también de Canadá, en México, la UNAM, muy particularmente también en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, en la Ciudad de México, también se trabajan, con la doctora Belinda Arteaga Castillo, con el doctor Siddhartha Camargo, ¿no?, que también llevan a cabo estas investigaciones. Y al respecto me gustaría preguntarte precisamente sobre estas categorías. Tú has hablado de que cuando uno recorremos las plazas y encontramos fuentes, no sé, calles, esculturas, templos, bardas, ¿no? A veces las casas, sí, las puertas, las ventanas son una riqueza. Claro. Pero también hay cosas que quedaron como allá en el pasado. Sin embargo, están aquí en el presente, no sé si me explico, es decir, están allá porque fueron construidas, son del siglo XVIII, regularmente del XIX, pero también tenemos del XVIII, por ahí a lo mejor hay alguna cuestión ahí del XVII, no lo sé, y como construcción me refiero. Pero no nada más se queda con eso, también está algunas de las tradiciones. Hoy a los queretanos se nos reconoce precisamente, entre otras cosas, porque cada año celebramos, ¿no?, y conmemoramos pues cosas como la Santísima Cruz, de los milagros, pero también hacemos la procesión del silencio, ¿no? Entonces hay cosas que han permanecido, que han cambiado, y todo eso nos va dando una riqueza, digamos, una riqueza cultural, pero una riqueza histórica. Y es a donde podríamos hablar un poquito, si te parece bien, también de qué has investigado al respecto de cómo se construye todo esto, pero no nada más llegar, digamos, y decir, bueno, es que esto éramos y ahí se quedó como en el pasado, no, sino cómo del pasado ha permitido construir una historicidad, digamos, particular, propia, específica, que hoy nos permite asumirnos
precisamente como queretanos con una historia muy particular. Veo que tienes algunos libros, tiene más de 30 libros, 33 si no me equivoco. Sí. Hoy, obviamente, no los voy a mostrar todos, vamos a mostrar 3 libros. Quisiera que si nos pudieras decir, ¿y de qué tratan estos libros? Bueno, ¿y cómo se llama? Primero, hablando de esta línea que propusiste sobre las tradiciones, las costumbres, esta memoria histórica. Este libro se llama Vuelo y Andanzas por los barrios de Santiago de Querétaro. Esta es una segunda edición y de hecho, pues la idea es precisamente ver cómo viene este origen comunitario a través de prácticas sociales y de creencias para hacer una fiesta patronal, por ejemplo, en un barrio. ¿Sí? Y que este barrio tenga, a final de cuentas, también la integración en la actualidad, pues son realmente parte de un sustento de tejido social. Quién pone las ceras, quién hace los vestidos, quién ensaya los cantos, quién se hace cargo de la organización de la procesión, etcétera. O sea, es una integración social, pero si nos vamos atrás, cuando nace la dedicación a un santo patrono, pues estamos hablando de ese pasado presente. ¿Cómo se realizaba anteriormente? Pues con las características que había en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y bajo las normas y ordenanzas que habría entonces. ¿Cómo se desarrolla en el siglo XXI? Pues con nuevos aspectos hacia lo que es la fiesta. Ya está un poquito quitándose este aspecto de los grandes cuetones y demás, se han ido cambiando por muchas situaciones atmosféricas, de impacto ecológico, daño a los perros, a los animales, etc. Entonces ha habido otro tipo de conciencia contemporánea, pero el hilo conductor sigue estando ahí, se mantiene en ese origen. Entonces podemos rastrear precisamente este sentido de dónde viene la fiesta, por qué viene la fiesta. Regularmente en los barrios son por el santo patrono. ¿Sí? Acerto, hablabas tú de la Santa Cruz de los Milagros. Pues bueno, eso se ha convertido en un fenómeno internacional, ¿no? Nacional, regional. Entonces, y tiene toda esta forma de simbolizar desde el espacio, el sentido de la ritualidad, el ceremonial, pero también dentro de estos contextos está el sentido festivo, ¿sí? Exacto. Porque al final de cuentas es lo que tenemos como parte de esas expresiones humanas, ¿no? Y eso es una riqueza tremenda y para mí es como el sustento de una sociedad sana, ordenada y con posibilidades comunitarias. Entonces, pues siempre ha sido un sustento hasta la fecha. Cuando se rompa esta inercia de que la gente que llega y no se integra, pues termina, o que los jóvenes ya no les digan nada a la tradición de la fiesta, porque eso es lo que hacían los abuelos, y ahí no me dice nada, pero cuando yo aporto mis nuevas visiones, mis nuevas formas de danzar con zapatos más cómodos, con otro tipo de joyas, de vestidos, de plumas, pues estoy resignificando algo del pasado y con toda seguridad esa tradición va a permanecer. Que entonces, es cambio y permanencia, que es una de las categorías conceptuales precisamente que se trabajan hoy en historia, no solamente como investigadores, eso se trabaja también en clases en primaria, en secundaria, en prepa, en licenciatura, o sea, son conceptos que se utilizan para poder comprender pues, todo lo que son tanto los hechos como los procesos históricos. Claro. En este caso es cambio y permanencia, y ahí podríamos regresar a lo que tú mencionabas hace un momento, este término que me llamó la atención, que sería el palimpsesto. Uh-huh. Los jóvenes de ahora pues están resignificando, ¿no? A través de que siguen participando de la fiesta o de la tradición, de la conmemoración, del evento, sí, pero aportan nuevas formas de llevar a cabo dicha fiesta o dicho acto, ¿no? Y también van quedando atrás otras. Y estas que se van quedando atrás,
por cuestiones de leyes, de normas, de preceptos, de cuestiones ecológicas, etcétera. Al final de cuentas, aunque desaparecen en el contexto actual, pero quedan como parte, ¿no?, de la memoria histórica de cómo fue todo este proceso, desde cuándo inició hasta ahora. Entonces, eso es muy interesante. ¿Qué otros libros nos a propósito traes aquí? de Palincepto, pues aquí está otro, que es unos bosquejos del comercio en el centro histórico de Querétaro. Y estos bosquejos, por ejemplo, dónde estuvieron algunos tianguis en la etapa virreinal, la parte de donde fue un convento, por ejemplo, de los antoninos aquí de la Orden de San Francisco de Alcántara, y después va a ser un mercado, el mercado de San Antonio, y para los festejos del centenario del inicio de la independencia, pues se va a convertir en el Jardín Corregidora que conocemos. Así es. Entonces, todos esos usos que tuvieron los queretanos de antes y que los del siglo XIX ya no conocieron como convento, como huerta conventual, más bien como mercado, pues ahora nosotros lo conocemos como una plaza, como un jardín, con todas sus potencialidades, ¿no?, que hablábamos, del ceremonial cívico, del ceremonial procesional religioso, del aspecto festivo o de la apropiación del espacio como tiempo libre para estar en alguno de los servicios que se ofrecen alrededor, ¿no? Claro, muy bien. Y el último que traes, ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, es sobre, me parece que es el de los periódicos, ¿no? Este ¿No? es es apunte sobre una historia del teatro en Querétaro y las artes escénicas, que también tiene que ver cómo en estos procesos sociales y de apropiación de nuevas mentalidades, pues fue cambiando de aquel teatro catequístico que tenemos, pues al menos yo encontré en el Archivo General de la Nación una especie de billete donde estaban pagando los trajes y tramoyas para una representación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el Convento Grande de San Francisco, 1596. Vaya. O sea que es un testimonio, hay más, ¿no? La cuestión es hurgar los archivos y con toda seguridad podemos encontrar otra atrás. Bueno, teatro catequístico y después los comediantes que venían hacia tierra adentro, que a veces no eran muy bien vistos por el celo religioso o político. Y finalmente, cuando empiezan las primeras etapas de cinematógrafo, kinescopio y demás, hasta ahí está puesto esta parte de propuesta. Muy bien, pues sinceramente muy interesante todo lo que realiza el doctor Edgardo Moreno Pérez, todo relacionado al final de cuentas con este proceso, ¿no?, histórico aquí en Querétaro, cultural, con estos cambios, ¿no?, que se van pasando durante las diferentes épocas, y cómo al final de cuentas vamos construyendo una identidad basada en lo que hemos sido, lo que somos, y cómo esto que somos se ve impactado por lo que fuimos y cómo vamos en un momento dado también tejiendo lo que seremos. Bueno, pues ha sido un gusto tenerte aquí en La Palabra en Punto. Gracias a todos ustedes. Esperamos que el doctor Edgardo vuelva a visitarnos. La puerta está abierta, claro, para que en un momento hablemos sobre algún otro tema en particular. Muchas gracias, Edgardo. Y bueno, no me queda más que agradecerles y recordarles que también está el canal de Martín Hurtado en YouTube, para que si gustan ver algunas cápsulas muy pequeñas. Nos vemos, muchas gracias y hasta la próxima en La Palabra en Punto.